Buenos días, damas y caballeros. Antes de empezar con la sesión, permítanme darles cierta información. En primer lugar, este evento está abierto a medios de prensa y vamos a estar transmitiendo en vivo en World Back Live. En segundo lugar, nos encantaría alentarlos a todos ustedes a hacer sus comentarios a través de nuestro blog. Estamos en Twitter usando la etiqueta Ciudades para Todos y Urban for All. Por último, pero no menos importante, también vamos a tener un sitio web donde van a poder participar en encuestas. Pueden responder también así las preguntas que vamos a hacer al principio del evento y durante el evento en sí. Y también vamos a tener una nube de palabras para ver qué es lo que todos ustedes piensan. Buenos días una vez más, damas y caballeros. Les doy una cálida bienvenida a la sesión Urbanización Inclusiva en medio de los cambios mundiales. Soy Tin Wei, seré la moderadora de la sesión. Soy de una red de televisión en China. Las ciudades, como dicen, no se miden por la amplitud de su escala, sino más bien por la amplitud de su visión y por la altura de sus sueños. Eso suena muy inspirador, muy lindo, pero si hablamos acerca de las realidades de las ciudades en particular, lo que tiene que ver con la inclusión en las ciudades y el desarrollo urbano, ese es un tema grande que todos debemos abordar. Nosotros contamos con formuladores de políticas y con demás participantes del sector privado. Nosotros nos hacemos este tipo de preguntas y queremos responder a algunas de las preguntas más importantes con respecto a la urbanización con inclusión. Antes de invitar a nuestros oradores a pasar al escenario, me gustaría que todos ustedes participen en una de nuestras encuestas. Les voy a hacer un pedido, por favor, respondan. ¿Cuántas personas viven en las ciudades en el mundo? Un número tienen que darme. ¿Cuántas personas? Adelante con sus dispositivos móviles. Respondan y aquí vemos el resultado. 38% de ustedes dijo que 2.500 millones de personas y el 63% dijo de 4.000 millones. Y sí, se trata de 4.000 millones de personas. Así que un aplauso para todos nosotros porque han respondido correctamente. Dicho esto, pueden ver la enorme escala de retos que enfrentamos hoy. Es por eso que me gustaría invitar al escenario a mi gran amiga, alguien muy respetada en esta área, Laura Tack, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. Muchas gracias, Wei. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Me gustaría empezar dando algo de contexto acerca de la situación urbana. Como acaban de ver, la cantidad de personas que viven en las ciudades es muy grande, pero además está creciendo con muchísima rapidez y es por eso que este es un tema tan importante para nuestra agenda. Pero les voy a decir algunos números. Desde el año 2000, la población urbana ha aumentado en 1.350 millones de personas. Esto representa prácticamente la totalidad de la población china en 2018. Durante los próximos 30 años, 2.400 millones de personas vivirán en ciudades. La mayor parte de este crecimiento será en Asia, África y América Latina. Pensemos en Indonesia. Indonesia ha agregado 59 millones de personas a sus ciudades y esto es igual a la población total de Australia y Malasia. Para 2050, que está a la vuelta de la esquina, Indonesia habrá agregado el equivalente a la población de Turquía. Esto para darles contexto.
Ahí la proporción de personas que viven en zonas urbanas serán el 76%. El reto es enorme y esto requiere que realmente nos enfoquemos en el tema en adelante. Las ciudades tienen este enorme potencial de generar beneficios y me gustaría mencionar tres, tal vez podríamos pensar en muchísimos otros. En primer lugar, hay grandes beneficios considerando la densidad y la aglomeración, que las personas vivan en un espacio más cercano. Las ciudades ofrecen trabajos asalariados con más productividad. Los empleados reciben una paga mayor comparado con el mismo trabajo en zonas urbanas. En Indonesia, ceteris paribus, los trabajadores urbanos ganan un 25% más que el equivalente en las zonas rurales. Ese es un beneficio. En segundo lugar, las ciudades nos permiten ayudar a sacar a la gente de la pobreza. Mundialmente, un aumento de 1% en el nivel de urbanización está asociado con una disminución de 1% en la proporción de la población que vive con menos de $3.20 por día. Tenemos entonces un enorme potencial para sacar gente de la pobreza. En tercer lugar, son elementos que nos brindan grandes beneficios en cuanto al cambio climático y el medio ambiente. Las personas en las ciudades consumen 40% menos energía que las personas en zonas suburbanas porque hay menores necesidades de transporte. Deben conducir menores distancias para sus actividades y es probable que caminen o usen transporte público. Dado que usan menos electricidad al vivir en unidades residenciales más pequeñas, también generan menos contaminación y menores emisiones de carbono per cápita. Por cierto, y probablemente imaginaban que iba a decir esto, las ciudades también generan muchos retos. Cualquiera que haya estado en una ciudad lo sabe. Las crecientes poblaciones presionan la infraestructura, la prestación de servicios, lo que tiene que ver con vivienda y el medio ambiente, especialmente con respecto a la calidad del aire. Estas presiones pueden contribuir a la proliferación de barrios de bajos ingresos, también contaminación, congestión. Nosotros escucharemos al ministro Bambang acerca de que esta es la situación. Por cierto, al igual que muchos de estos problemas, nosotros vemos que son los pobres urbanos quienes están más afectados. Alrededor del mundo, 1.000 millones de personas viven en barrios bajos hoy en día y el sudeste asiático tiene una de las principales cantidades de personas que viven en estos barrios bajos, 250 millones de personas, y no tienen acceso a servicios básicos. Sabemos que esto ocurre en muchos países, incluida Indonesia, donde el 27% de la población urbana carece acceso a servicios de saneamiento eficaces. Quienes viven en estos barrios bajos también se ven afectados en mayor medida por desastres naturales, viven en áreas propensas a inundaciones, también tienen mala calidad de construcción de sus viviendas, las normas de construcción no se cumplen. Teniendo todo esto en cuenta, teniendo en cuenta los beneficios potenciales y los retos, ¿cuáles deben ser las prioridades? Voy a mencionar 7 prioridades. En primer lugar, promover centros urbanos más compactos y orientados al tránsito. Varias ciudades han tenido un enorme éxito en cuanto a hacer esto de manera deliberada. Esto los ayudó a reducir la contaminación y a aumentar los beneficios que la aglomeración puede generar. En segundo lugar, la implementación de reformas regulatorias y de políticas para mitigar los efectos de la congestión. Muchas ciudades han tenido gran éxito en cuanto a implementar estas medidas y tener impacto.
En tercer lugar, hay que pensar de manera integrada en la planificación en lo que respecta al uso de terrenos y el transporte para ver de qué manera conectar los puestos de trabajo con los servicios y las personas de la manera más eficiente. Además, en cuarto lugar, hay que priorizar la vivienda asequible y el transporte en las asignaciones presupuestarias, mejorando la entrega de servicios básicos y reducir el impacto de los desastres naturales, una vez más a través de la planificación, los códigos de construcción y mecanismos de financiamiento que ayuden a asegurar una respuesta inmediata en caso de desastre. Por último, y aquí podemos pensar en el contexto, debemos ayudar a las ciudades a construir mejor cuando tienen la posibilidad de empezar de nuevo, para que hagan las cosas de manera correcta. Sé que esta parece una lista muy larga, muy aspiracional, de manual prácticamente. Sería fantástico que las ciudades puedan hacerlo, pero ¿cómo pagarlo? Una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar estrechamente con nuestros homólogos a nivel de las ciudades para ayudarlos a generar su solvencia y su capacidad. Podemos ver cuestiones como la gestión de ingresos, cómo administrarlos, planificación de capital, gestión de deuda, de manera tal que ellos puedan recaudar el financiamiento a utilizar en estas áreas. Para concluir, para 2050 nosotros creemos que la transición urbana estará prácticamente listo. Alrededor del 70% de la población mundial vivirá en ciudades. La manera en que nosotros gestionemos esta transición, el hecho de que los formuladores de políticas puedan enfrentar estas cuestiones tendrá un impacto profundo para el bienestar de las personas que viven en las ciudades y para el medio ambiente y el clima. Creo que esto es muy cierto, dado que una vez que se construye o se hace el desarrollo urbano, es muy difícil cambiarlo. Nosotros pensamos en los beneficios de las aglomeraciones, por ejemplo, los mayores ingresos. Esto está allí y podríamos lograrlo si seguimos ciertas prioridades. Cuanto más puedan las ciudades incorporar elementos adecuados, más probabilidad tendremos de tener ciudades donde sea agradable vivir, ciudades que sean buenas para el medio ambiente e inclusivas para todos. Muchas gracias. Gracias, Laura, por darnos esa tan importante y sistemática lista de sugerencias a seguir. Dicho sea de paso, cuando hablaba acerca de 2050, una enorme cantidad de personas vivirán en las ciudades y gran cantidad de estas personas, la mayoría de estas personas son de economías emergentes y países en desarrollo. Es por eso tan importante que hablemos de esto hoy en Indonesia. Dicho esto, es un honor invitar al escenario a otro de nuestros oradores, el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional de Indonesia, el ministro Bambang. Démosle la bienvenida. Antes de que el ministro se acerque al podio, en nombre de la audiencia, deseo agradecer a Indonesia, su país, por haber hecho este esfuerzo para que esta conferencia sea un éxito de esta envergadura. Muy buenos días a todos ustedes. Señora Laura Pack, vicepresidente de Desarrollo Sostenible del Grupo del Banco Mundial, panelistas, damas y caballeros. En primer lugar, me gustaría agradecer al Banco Mundial por la invitación a fin de dirigirme a ustedes sobre el tema de la urbanización. Siempre estoy entusiasmado en hablar sobre la urbanización, no solo porque parte de mi labor y también mi trayectoria en planeación urbana, sino también porque gran parte de mi vida la he pasado en zonas urbanas. Yo nací en Yakarta, estudié
allí también en esta ciudad de Yakarta y ahora estoy trabajando en la misma ciudad y lo he hecho durante toda mi vida, con la excepción de unos 6 años cuando realicé mi maestría en los Estados Unidos y en Portland, pero solamente un tanto más pequeña, una ciudad más pequeña, una zona urbana aún, y también estuve 2 años en Jeddah, que también es una zona urbana. El tema urbano es fascinante, es el tema de todos, es un tema mundial y para nosotros aquí en Indonesia, Indonesia ya es un país urbanizado. Entre el 52 y el 53% de nuestra población ahora vive en zonas urbanas. Gran parte de Indonesia sigue pensando que todavía somos un país agrícola, somos más una gran zona rural. Yo creo que esto fue hace unos 10 años, pero por cierto, tenemos que dedicarle más tiempo a los temas urbanos, claramente, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Permítanme comenzar con la tendencia mundial. Laura ya habló sobre la tendencia a la urbanización a nivel mundial y en la actualidad el 55% de la población del mundo vive en zonas urbanas. Entonces esto es levemente superior a lo que vemos en Indonesia y se espera que llegue a aumentar prácticamente a un 3% para el año 2050. Tenemos ciudades urbanas con más de 3 millones de personas y yo creo que Yakarta será una de ellas. Esta será la gran mayoría de las ciudades. La mayoría de las megalópolis estarán ubicadas en zonas en desarrollo y de hecho olvidé mencionar que la zona en la cual nos encontramos ahora también es parte de lo que se llama ciudad metropolitana de Indonesia. La zona que se llama Sarbayita es una abreviatura. Está en el distrito de Badung, en el cual nos encontramos ahora, G y Nyanyan. Entonces, Sarbayita es una ciudad metropolitana en Bali y seguirá creciendo porque, como ustedes lo saben, la mayoría de las actividades turísticas en Bali están concentradas en esta metrópolis. Claramente necesitamos prestar atención y quizás también tratar de mejorar para el bien de esta zona metropolitana en Bali. No obstante, algunos de los grupos de mayor crecimiento son ciudades que tienen menos de 1 millón de habitantes, muchas de ellas ubicadas en Asia y en África. Cuanta más alto es el ritmo de urbanización, mayor es la congestión, así como la densidad y diferentes problemas que llevan a inconvenientes en la movilidad, aumenta el precio del transporte, baja la calidad y también crecen las zonas urbanas de pocos ingresos. Con la mayor urbanización también dependemos del éxito del crecimiento y del orden. El orden también, la organización debe ser abordada por el gobierno, así como por los socios, para que podamos ofrecer una mejor respuesta a nuestra meta, una urbanización más inclusiva. Esta meta solamente puede ser cumplida si nosotros cambiamos la mentalidad y es aceptar la urbanización seguida por un esfuerzo para planear e invertir en estas zonas urbanas de manera que a nivel mundial podamos maximizar el beneficio económico y minimizar las fuerzas que llevan a la congestión y con lo cual aumentamos la innovación, las actividades económicas diversas y también todas las condiciones para el desarrollo sostenible. También la idea es aumentar la competencia de todas estas ciudades pequeñas y grandes y aumentar también la integración espacial entre diferentes superficies que tienen que ver con los hogares, las oficinas y aumentar la conexión de manera eficiente con otras zonas, con zonas urbanas y rurales a su alrededor, para así tener acceso a actividades y a oportunidades económicas para todos. Y también hay que urbanizar con planificación para responder a las necesidades de todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños y personas con discapacidades. Me gustaría hablar un poquito sobre
esta urbanización y planificación para responder a las necesidades de las personas con discapacidades. Por supuesto que estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos que asegurarnos de que nadie quede rezagado, incluyendo las personas con discapacidad. Tengo que admitir que en Indonesia durante mucho tiempo no prestamos suficiente atención a las personas con discapacidad. Es por eso que yo les voy a decir que Yakarta no es una ciudad que se brinde para estas personas con discapacidades, pero dado que Indonesia, Yakarta, será sede de los Juegos Olímpicos y virtualmente también de los Juegos Mundiales para estas personas con discapacidades, comenzamos a pensar más en estas personas y están comenzando ustedes también a ver zonas peatonales que permiten el traslado de las personas con discapacidades y también nuestro estadio que puede albergar a personas con discapacidades. Es un comienzo y tenemos que seguir mejorando esto y seguir ampliando estas instalaciones a otras partes de Indonesia. Hablemos de la urbanización en Indonesia. En 2045, en el aniversario de nuestra independencia tendremos gran cantidad de crecimiento debido a la urbanización con más de un 67% de la población que vivirá en zonas urbanas. Entonces, es una cifra bastante alta. Son 100 años de nuestra independencia y este es un país muy urbanizado. El 67% de nuestra población vivirá en zonas urbanas. Esta urbanización de alto crecimiento también se torna una fuente de crecimiento para Indonesia, pero tenemos que identificar fuentes para el desarrollo urbano, como por ejemplo acceso a salud y educación, acceso a agua potable, saneamiento, alcantarillado y también acceso a la vivienda. El uso sostenible de estas superficies es esencial y también necesitamos políticas y programas innovadores para aumentar la inclusión en Indonesia. Esto es posible y que se pueda copiar en otros países, como por ejemplo sistemas de abastecimiento de agua potable regional para tener acceso a agua en la zona, para todas las grandes zonas metropolitanas. En segundo lugar, un terraplenamiento que esté complementado con el reciclado de los productos para disminuir la contaminación. Todos los residuos reciclables serán utilizados como fuente de combustible también. Con el sistema de financiamiento vamos a ayudar a las familias de bajos ingresos y esto no podrá ser transferido. Y las concesiones de estas tierras especiales para las personas de bajos recursos será también parte de esta planeación generalizada. Estamos también pensando en subsidiar algunas superficies en diferentes lugares para las generaciones más jóvenes a medida que podamos ofrecer también mayores oportunidades de empleo cuando ya llegan a la edad productiva. Y en Yakarta tenemos el sistema de automóviles públicos y de micros públicos, que es uno de los más grandes. El sistema de trenes de subterráneos de Yakarta comenzó a funcionar a comienzos de la década del 90, pero tuvimos que esperar mucho tiempo. El primer consorcio solamente comenzó a operar en 2013. Incluso desde la planificación hasta la construcción llevó más de 20 años. Y luego, para 2030, se necesitarán unos 5 años más para terminar, pero al menos tendremos el primer sistema de trenes subterráneos y esperamos que este no sea el único sistema de subterráneos, sino que seguirán ampliándolo de manera subterránea, pero también tendremos soterramiento y tendremos superficies sobre el nivel de las calles y vamos a mejorar el tránsito y todo lo que tenga que ver con los servicios públicos. Palenque también tiene muy buen servicio. Tenemos que agradecer a los Juegos Asiáticos, dado que ellos fueron anfitriones de estos Juegos Asiáticos y esto ayudó a mejorar el sistema. Tal vez yo me equivoque, ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido de que si ustedes quieren cambiar drásticamente la zona urbana, las ciudades necesitan tener un motivo contundente, y un motivo contundente para llevar a un cambio drástico es ser, por ejemplo, anfitrión de un evento internacional. Claramente, ustedes lo
no lo hacen como el único motivo, pero ¿qué es lo que podemos hacer en Indonesia? Solamente en este momento los Juegos Asiáticos. Y esta es la incidencia de estos Juegos Asiáticos que tienen un efecto positivo para estas zonas, en especial Palembang y Yakarta. Y para el sistema de transporte público también vamos a construir el nuevo sistema sobre vías férreas y va a ser en Mella y en otras ciudades metropolitanas. Entonces, aquí estamos enfrentándonos a los retos, estamos viendo cómo intensificar y responder a cada una de estas dificultades para poder ofrecer un movimiento de nuestros pasajeros cada vez más rápido. Y también creemos que esto es esencial para aumentar las zonas y la contribución de la urbanización al crecimiento del PIB. Dado que estamos en una región en la cual hay desastres naturales, es muy importante mitigar y estamos preparando regulación del gobierno sobre la gestión urbana que incluye también políticas de urbanización y estamos también llevando adelante un informe de urbanización para Indonesia. Este informe nos ha ofrecido aportes nuevos sobre cómo la urbanización ocurrió y ocurrirá en Indonesia. Con suerte, a comienzos del año que viene tendremos recomendaciones concretas para 5 años y así poder esbozar un plan. Participantes, damas y caballeros, estamos hoy aquí reunidos para colocar los desafíos de la urbanización inclusiva en contexto. La urbanización y los avances en tecnología en los últimos años nos llevan a destacar que la nueva innovación y la tecnología son esenciales. Una innovación importante que está emergiendo a partir del siglo XXI tiene que ver con los servicios de taxis compartidos como Uber, por ejemplo. Este tipo de servicio nos ha llevado a acceso, como por ejemplo, a otras opciones al transporte público. Un estudio realizado por la Universidad de Indonesia muestra que las plataformas locales han contribuido también a un aumento marcado a la economía indonesia en lo que hace a los ingresos de los conductores y también abrió oportunidades para las microempresas a medida que estas van aumentando sus ingresos. Esto se ha ampliado a 132 ciudades y la idea es trasladar a las personas de manera ágil y estamos utilizando los precios también para regular la oferta y la demanda. Esto ha llevado a nuevos resultados, como por ejemplo ha aumentado el número de motocicletas que trabajan en muchas ciudades, que funcionan en muchas ciudades, pero ahora las cifras están cayendo, dado que si bien las cifras no son óptimas, tenemos también congestión con el transporte público y estamos también diseñando regulamentación nueva para solucionar este tipo de transporte de superficie. Si bien surgen problemas con estos nuevos servicios, necesitamos más reglamentación que tienen que ver también con plataformas digitales e innovación que son viables en un futuro cercano. Estamos listos con regulación inteligente para responder a las necesidades de los clientes, para asegurarnos de que podamos obtener beneficios netos de esta innovación y estamos listos para aceptar nuevas tecnologías sin olvidarnos de la urbanización inclusiva. Entonces, en lo que hace al sistema de pago, anteriormente, si ustedes están en Indonesia y están viajando en una carretera con peaje, ustedes esperan que tengan un recorrido agradable sin problemas, pero en nuestras carreteras con peaje hay congestiones bastante marcadas y ocurren muchas veces en los puntos de pago porque solíamos utilizar efectivo. Entonces, el conductor tiene que detenerse, pagar con efectivo y algunas veces el monto no era exacto. Había que realizar una transacción para dar el vuelto al conductor. Lleva 1 o 2 minutos simplemente para un automóvil y con tantos automóviles, ¿se imaginan ustedes el tipo de congestión que
ocurre. Entonces, luego el gobierno impuso una nueva reglamentación. No pueden utilizar efectivo, tienen que utilizar una transacción sin efectivo. Por supuesto que es bueno en lo que hace a la inclusión financiera y a este intento por ser una sociedad que maneja cada vez menos efectivo. Pero el problema es que nos encontramos en un periodo de transición. En lugar de que estas carreteras con peajes sean similares a las de Hong Kong, Japón, donde ustedes simplemente pasan sin hacer cola porque tienen estos aparatos electrónicos, nos encontramos en el proceso de pasar de la transacción en efectivo, sin efectivo, utilizando una tarjeta. Entonces, ahora el conductor tiene que detenerse en la barrera, colocar la tarjeta y esperar hasta que la barrera se levante. Entonces, lamentablemente, incluso en la actualidad, ustedes todavía ven congestión en la barrera del peaje porque no muchas personas tienen la habilidad para colocar la tarjeta justo donde va y como resultado algunas veces transcurren 1 o 2 minutos y algunas veces el saldo en la tarjeta no es suficiente y le tienen que pedir al conductor que está atrás que pague. Las cosas se van complicando y yo creo que la urbanización futura debe ser inteligente. Necesitamos apartarnos del efectivo y pasar a una sociedad que no use efectivo, sino que utilice otros medios de pago. Distinguidos panelistas, damas, caballeros, me gustaría culminar mis palabras de la siguiente manera. Espero que el debate hoy nos aporte más información para poder centrar nuestra colaboración en una urbanización más inclusiva. Espero que tengan un buen momento, pasen un buen momento y que no solamente visiten Bali, sino también otras islas. Tenemos aproximadamente 7.000 islas, entonces es un buen momento para hacer visitas, pero si tienen interés en la urbanización, pueden visitar algunas zonas urbanas y allí verán cuáles son estas grandes ciudades. Y claramente viví en Yakarta la mayor parte de mi vida. Yakarta es un buen lugar para que ustedes entiendan la urbanización y también los errores que hemos cometido, así como estamos tratando de eliminar el problema mediante innovaciones, las que acabo de mencionar. Una vez más, deseo agradecerles por la colaboración. Quiero agradecer al Banco Mundial por el estudio, así como la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Bambang. Pudimos ver la pasión que tenía de sus días de la universidad hasta hoy acerca de la urbanización, en particular la urbanización inclusiva. Muchos de los estudios de caso que usted mencionó en su alocución son excelentes recursos para nuestro debate. Felicitaciones una vez más por lo que está haciendo Indonesia. Muchas gracias. Ahora, habiendo escuchado a Laura y al ministro Bambang, pasemos al debate con el panel. Veamos en primer lugar a un video que hemos preparado acerca de la urbanización inclusiva. Invitemos ahora al escenario a nuestros panelistas. Mimba Aya, el alcalde de una de las ciudades de Indonesia. También Rizwa Diwaka, espero haber pronunciado bien su nombre. Y Stephanie von Friedberg, jefa de operaciones en la CFI. Y también Jonathan Watson, director de McKinsey Global Institute, con McKinsey & Company. Por favor, tomen asiento.
¿Cuál es entonces la gran idea que tienen para el futuro de la urbanización? Esa es una pregunta que nos gustaría responder hoy. Es un placer contar con nuestros panelistas. Contamos con formuladores de políticas, representantes del sector privado que provienen de países desarrollados y en desarrollo. En primer lugar, Stephanie, permítame que le pregunte. Usted proviene de la CFI. Probablemente haya oído a los dos oradores que nos precedieron. ¿Qué identifica usted como los principales retos? Podría darnos una gran lista, pero también podría darnos una lista muy pequeña. Stephanie, muchas gracias, Wei. Creo que los oradores realmente nos dieron un muy buen contexto. El grupo del Banco Mundial fijó dos metas ambiciosas hace unos años: aumentar la prosperidad compartida y terminar con la pobreza extrema. Y creemos que las ciudades son clave para lograrlo. Si pensamos que para 2025 6.000 millones de personas vivirán en zonas urbanas, el 80% del PIB estará generado ahí. Esta es la posibilidad de realmente cumplir con estas dos metas. Creo que la idea de la densidad y la urbanización nos da la oportunidad de crear servicios más eficaces, más eficientes, pero ¿podemos hacerlo de manera uniforme y justa? ¿Podemos hacerlo? No lo sé. Yo voy a ponerme la camiseta del sector privado ahora y podría darles muchos retos, pero hay dos en los que yo me concentraría y tal vez una oportunidad. El primer reto que mencionaría tiene que ver con la vivienda asequible. Hay 330 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una vivienda asequible. El 24% de las personas viven en barrios marginales. Cuando combinamos esto con el cambio climático, cosas como los derramamientos de tierra, las inundaciones, esto afecta más a los pobres. Tenemos que encontrar una manera de resolver el tema de la vivienda. En Sudáfrica, en 2014, empezamos a trabajar con los sudafricanos sobre lo que se denomina el Fondo Sudafricano de Vivienda. La idea es crear este fondo y unirlo a nuestra certificación que apunta a una herramienta de trabajo ambiental en lo que respecta a la construcción de viviendas. El segundo reto, y ambos oradores lo mencionaron, tiene que ver con la infraestructura. No solo el transporte, sino también el agua, el saneamiento, todas estas áreas que una vez más afectan de manera desproporcionada a los pobres. Nosotros estimamos que en los últimos 10 años solo el 19% de la infraestructura en mercados emergentes se hizo en áreas de infraestructura. Nosotros estamos trabajando con la ciudad de Izmir, en Turquía. Les hemos dado alrededor de $500 millones de financiamiento para hacer 9 alianzas público-privadas concentradas en estas áreas urbanas críticas. ¿Cuál es la oportunidad para mí? Exactamente lo que mencionó el ministro. Yo lo veo en las tecnologías disruptivas y también la inteligencia artificial y los macrodatos. Nosotros creemos que ahí tenemos la posibilidad de trabajar a favor de los pobres, trabajar en la urbanización, mejorando de manera eficaz y eficiente los servicios, las tecnofinanzas, la inclusión financiera. Creo que el ministro habló también de la economía compartida, esta idea de los Uber del mundo. Estas motocicletas compartidas también son muy buenas para los pobres. Acabamos de terminar un estudio muy interesante con Uber. Consideramos los grupos en desventaja, como las mujeres y los pobres, y vimos que el 24% de las mujeres tienen más movilidad gracias a estos servicios compartidos de transporte como Uber de lo que hacían antes. Se sienten más seguras al salir a la noche, sí. Hay oportunidades, por cierto. También hay retos relacionados con las tecnologías. Más tarde, algunos de nuestros oradores lo mencionarán. Pasemos ahora al alcalde de Indonesia. El señor ministro hizo una muy buena referencia, pero me gustaría hablar de su ciudad, Bogor. En primer lugar, señor alcalde, ayúdanos a entender de qué ciudad se trata, cómo es Bogor. Nuestra audiencia es internacional, no conoce a su fantástica ciudad. Tiene 30 segundos para presentarla. Gracias, Wei. Bogor se encuentra ante dos retos simultáneos. Por un lado, estamos hablando de una ciudad con 1 millón de habitantes. Estamos hablando de una ciudad con una población en muy rápido crecimiento. Y por otro lado, ¿cuál es el número de habitantes? 1 millón de personas. Por otro lado,
Bogor también es parte del área de Jakarta, que incluye a 32 millones. Es la principal tras el área circundante de Tokio. Estamos hablando entonces de un alto nivel de movilización, una población de rápido crecimiento. Cada día, alrededor de 800.000 personas se transportan entre Bogor y Jakarta. Y cada fin de semana, al menos 300.000 personas vienen a nuestra ciudad para pasar el fin de semana, durante los días de semana. Pero eso es muy bueno para usted. Es una buena noticia. Bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, dependiendo de cómo lo veamos. Durante los días de semana, prácticamente todos los hoteles están totalmente ocupados con talleres, conferencias, programas de capacitación de personas que vienen de otras ciudades de Indonesia. Y no podemos olvidar que estamos hablando de la ciudad donde vive el presidente. Sí, el presidente del país vive en Bogor y allí reciben a los líderes extranjeros, allí se realizan reuniones de gabinete también. Y también le gusta andar en bicicleta, ¿no? Sí, sí. Nosotros debemos tener en cuenta estos números como oportunidades, no problemas. Eso es lo que nos diferencia como ciudad cercana a Jakarta. Mi trabajo consiste en garantizar que esta rápida población en crecimiento y la movilidad de la población se vea seguida con un mejoramiento de los servicios públicos. También hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y convertir los problemas en oportunidades. Uno de los factores fundamentales tiene que ver con la tecnología. Usamos la tecnología para mejorar los servicios públicos. Hemos mejorado la capacidad de los servicios públicos. Por ejemplo, yo mediante un decreto municipal pude empezar a utilizar servicios digitales. Tenemos a gente que está en comunicación con la ciudadanía para que podamos recibir directamente todas las quejas o comentarios del público. Tengo entendido que usted, solo 4 meses después de asumir su cargo, recibió un premio por brindar servicios en línea a sus ciudadanos. ¿Cómo funcionó eso? Se trata de tener voluntad política. Durante muchísimo tiempo el gobierno no utilizó las redes sociales para fortalecer la transparencia, por ejemplo. Algo pequeño. Nuestro sitio web oficial antes no funcionaba. Yo pedí a mi personal que pusieran toda la información en nuestra página web, la planificación, los proyectos en curso, de manera tal que la ciudadanía sepa qué está haciendo la ciudad. Este es un principio básico de la transparencia. La transparencia es importante y también es importante para ver a alguien como Bima, que ha sido un académico. Él ha estudiado ciencias políticas. Sí, yo estudié ciencias políticas, pero mi trabajo tiene que ver también con ser paciente. Además, tenemos que entender, el gobierno no puede hacerlo solo. A todo. Tenemos que trabajar con la cooperación de los distintos interesados, incorporando a los medios de comunicación, los ciudadanos, al sector privado. Nos encantan los alcaldes ambiciosos. Tendremos otra pregunta para usted más tarde. Permítame ahora hablar con el siguiente orador, Rizky, y hablemos un poquito sobre la tecnología. Los otros dos oradores hicieron hincapié en la tecnología, pero como sabemos, la tecnología podría ser la solución, pero también el comienzo de otra gran saga, que es el desafío. Entonces, para una economía compartida, por ejemplo, estos viajes en estos sistemas públicos compartidos, que hemos visto un aumento del 20% de las mujeres que ahora están utilizando estas herramientas de la economía compartida, como ya lo vimos hace un instante. Pero ¿cómo ustedes aprovechan estos genes de la economía compartida en las diferentes esferas de la economía en las ciudades urbanas? ¿Y cómo llegan ustedes a los que están marginados para que invitarlos y que sean parte de las corrientes principales? Gracias, Wei. En realidad, esto
ha quedado claro que el gobierno no puede hacerlo todo. El ministro también mencionó anteriormente que se cometieron muchos errores en el pasado y que debemos corregirlos. No hay un mejor momento que el presente, donde la perturbación tecnológica ya está en curso para que los gobiernos puedan responder a estos problemas. Algunos ejemplos muy visibles, por ejemplo, en China los tenemos con el sistema de pago. Ahora China, con la ayuda de los pagos móviles, han avanzado en lo que hace a la penetración, la inclusión financiera e incluso están a la altura de los países de altos ingresos. Por ejemplo, el acceso médico, educación también siguen siendo problemáticos, y en Indonesia el 75% de la educación superior está concentrada en la isla de Java, y el ministro Bambam dice que esta no es una isla sola, sino que hay muchas islas, pero vemos una concentración en una isla. Yo sé que existe una saga tecnológica aquí en Indonesia tratando de darle acceso a todos. También estamos tratando de ofrecer acceso a estos sistemas de servicios públicos compartidos y servicios financieros. La penetración de los taxis es de 1,15 sobre una población de 1.000, es decir, esto es una población 5 veces comparada a la de Singapur. 2 años después tenemos ahora una presencia en 100 ciudades. Esto no tiene precedentes. En un periodo muy breve podemos ver cómo la gente tiene acceso al transporte público, y esto se está expandiendo del oeste al este, las diferentes costas de Indonesia. Pero otro problema es cómo integramos esto con las labores del gobierno. Yo sé que el gobierno está tratando de mejorar las redes de conexión y nuestro trabajo, y parte de la solución es ofrecer conectividad. Entonces, yo creo que el gobierno está actuando de manera positiva para incluir todo esto y también crear un entorno que atraiga el mejor talento, y nosotros agradecemos el comentario del presidente Joko de ayer, y esto claramente será beneficioso. Debo decir que después de felicitar a todos, no respondió a mi pregunta. Los que solían estar marginados, ¿cómo logra incorporarlos a la tendencia principal, a la corriente principal? En lo que hace a la discapacidad, por ejemplo. A través de nuestra plataforma en este momento podemos incluir a los discapacitados. Ofrecemos una superficie que se llama Grab, Avance con Grab. Esta es una superficie que ofrecemos a los discapacitados. Para las mujeres también. Usted hizo referencia a las mujeres. La mayoría de nuestros usuarios, no menos del 55%, son mujeres, porque ahora tienen acceso a transporte público conveniente. En lo que hace a la igualdad, también estamos ofreciendo una plataforma en la cual las personas pueden ser microempresarios, y no menos del 90% de nuestros propios microempresarios que tenemos en la plataforma ganan un sueldo superior al mínimo impuesto por el gobierno. Gracias, señor. Muy bien, pasemos a Jonathan. Cuando yo hablo con usted en las conferencias, usted tiene una hermosa respuesta sobre política y verificación de los hechos, y yo sé que ahora esto no será una excepción. Usted hizo un informe sobre las grandes ciudades, las grandes urbes en el sudeste asiático. ¿Querría usted compartir con nosotros algunos de los grandes resultados y compararlo con lo que acaban de decir los otros oradores? Sí, muchas gracias, Wei. Muchas gracias por esta oportunidad sobre hablar de la urbanización con inclusión en esta ciudad. En el sudeste asiático, por supuesto, las ciudades tienen una función muy clara. Estamos hablando de una de las regiones de mayor crecimiento a nivel mundial, y en especial las ciudades capitales. El 9% de la población, de un 34% del PIB de todo el sudeste asiático se encuentran en estas ciudades. Entonces, en estos grandes conglomerados se define el carácter de toda la sociedad. Y, por supuesto,
estamos convencidos en el poder de la urbanización para ayudarnos a liberar el potencial humano y creo que este es el tema dominante. Es algo bueno, pero también con toda esta inversión y este movimiento también tenemos externalidades importantes. Tenemos a personas rezagadas, costos que no están siendo reflejados y tenemos también riesgo, perturbación y sensación de desplazamiento y una falta de pertenencia. En un contexto, yo creo que lo que acaban de decir los colegas y el alcalde es que la tecnología es una herramienta que propicia el crecimiento y puede ser utilizado para el bien. Siempre existe el riesgo, pero se pueden reducir muchas de estas externalidades básicamente con tres cosas: ofreciendo mejores bienes públicos, que es lo que es la infraestructura, crea una plataforma para conectarnos a todos y también permitiendo a cada individuo en un contexto urbano que participe mejor mediante una identidad para o ampliar o afianzar su sensación de identidad y finalmente incluir a las personas que simplemente no cuentan con la capacidad propia para ser parte de este diálogo urbano. Estos tres elementos son las oportunidades que nos brinda la tecnología. Y les voy a dar otras cifras para cerrar. Esto es algo real. Nosotros creemos que anualmente la tecnología aporta en el sudeste asiático, podría ahorrar 5.000 vidas, ahorrar de entre 6 y 7 años en lo que hace años de vida por mejor calidad, 6 o 7 abad, y también mejorar las condiciones de vida porque va a reducir la congestión y también reducir en 270 toneladas la emisión de gases invernaderos. Y por supuesto que en las ciudades más pequeñas las cifras son diferentes, pero esto es una oportunidad sustancial y creo que claramente debemos aprovecharla. Muy bien, muchos mensajes alentadores en este informe, pero ahora me gustaría como periodista hacerles algunas preguntas en otro sentido. Señor alcalde, dado que usted es el que es el caso de estudio, por un lado, todos ustedes ejemplificaron la belleza de las nuevas tecnologías y, por cierto, esto es un ámbito esencial en el cual podemos concentrarnos para mejorar la vida de todos en las zonas urbanas. Pero tras decir esto, ¿cómo podemos trabajar con la tecnología? Parecería ser uno de los grandes dolores de cabeza. Por ejemplo, la falta de atención sanitaria para los pobres, en especial el sistema educativo y, en especial, lo que es más importante, la falta de movilidad social entre los pobres en las ciudades, que se han convertido en un tema bastante importante, y estas personas por lo general tienen muy poco acceso a la tecnología y nos gustaría que estas personas tengan acceso a conferencias como estas para que aprendan a cómo movilizarse. Sí, hay que aprovechar la tecnología, hay que construir ciudades inteligentes que sean más grandes y mejores, pero al mismo tiempo encargarnos de estas personas. Esto es un interrogante que desde hace años nos persigue. Bueno, este es el alcalde. Uno de los grandes desafíos es cómo evitar la tendencia de hacer algo rápido, que se vea rápido, pero que también se desvanezca, como por ejemplo algunas políticas populistas o la construcción de jardines o el embellecimiento de las ciudades. Es una trampa rápida. Entonces queremos hacer algo que tenga una incidencia grande en las urbes, por ejemplo, a través de la educación. Tenemos que recalcular el presupuesto de manera que no cueste tanto dinero para temas sistemáticos, rutinarios, sino que nos concentremos en actividades que tengan una mayor incidencia, como la educación, el estilo de vida, y que también incluya cómo concentrarnos más en el alfabetismo del público en el tema tecnológico. Estamos trabajando con el sector societario, Microsoft, HP, para formar a la gente también a nivel comunitario. Estamos hablando a nivel de educación primaria. Stephanie, quiero también hacerte una pregunta relacionada con lo que dijo el alcalde. Tú acabas de mencionar un caso de estudio en Sudáfrica y también en otras partes del mundo.
casos de estudio, alianzas entre los sectores público y privado para utilizar tecnologías, pero al mismo tiempo abordar este gran dolor de cabeza. ¿Nos puedes ayudar a entender mejor estos proyectos? ¿Nos están ofreciendo en este momento cierta inspiración concreta? Es una pregunta realmente muy buena y yo creo que voy a seguir con lo que dijo el alcalde. Uno de los ámbitos en los cuales necesitamos concentrarnos más en estas alianzas entre los sectores público y privado tiene que ver con el concepto de la infraestructura digital. ¿Cuáles son las partes que tiene que ofrecer el sector público y cómo se puede diseñar el ecosistema en torno a esto? Si piensan, por ejemplo, en India, tienen el programa Aadhaar, que es público, crea identidad, tienen identidad digital, les ofrece la capacidad de tener una plataforma para crear esta inclusión financiera y también incorporar a los empresarios para que construyan un ecosistema. Para mí, y estoy pensando en lo que dijo el alcalde y cómo incorporo la tecnología, algunos de los temas candentes sería, por ejemplo, establecer un plan más amplio y más profundo para mi infraestructura digital y cómo la voy a desplegar desde la perspectiva pública para permitir que esto lo aproveche el sector privado. E India es un modelo muy interesante que todos debemos observar. India es un modelo muy interesante que está siendo seguido. Por ejemplo, yo vengo de China. Este es otro caso interesante. Cómo avanzar a una sociedad que no utilice efectivo en el sistema de pago y cómo podemos llevar este cambio a nivel de todas las empresas. Esto también es interesante. En América del Sur también, en Brasil tenemos otros casos de estudio. Hay muchos acontecimientos interesantes, pero una vez más, cuando pasamos a algunas de estas nuevas tendencias, por así llamarlas, están aquellos que están muy interesados y otros que hacen preguntas. Permítame una vez más, Risky, hacerle otra pregunta sobre estas economías compartidas. La seguridad es un gran problema. Y también, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto no le esté quitando puestos de trabajo a los otros sectores, como el sector de los taxis? Estas son todas preguntas que se formulan a nivel mundial en lo que hace a la economía compartida como la suya, pero todavía no hemos obtenido una respuesta concreta. Muchos se preguntan, con la cooperación entre el sur y los estudios que se realizan en el sur, ¿le podemos ofrecer al resto del mundo algunas de estas inspiraciones muy buenas, incluso más de lo que viene de las economías en desarrollo? Pero Risky, en lo que hace a sus casos de estudios, ¿en qué está pensando? Estas son las preguntas que lo desvelan. Si bien, obviamente, yo espero que usted descanse muy bien por la noche. La seguridad es nuestra premisa fundamental, claramente. Uno de nuestros cofundadores es una mujer y uno de los motivos por el cual llegó a Grab tiene que ver con el motivo de la seguridad. En el pasado, por ejemplo, cuando esta mujer salía de trabajar y se subía al transporte público y le preocupaba la seguridad del transporte público por la noche. La seguridad es algo de todos los días y claramente nos desvela. Es algo que lo tenemos presente durante el día y la noche. ¿Y cómo podemos tratar de abordar este tema, que es un tema importante, en especial en los países en desarrollo? A través de estas nuevas tecnologías hemos creado muchas tecnologías e innovaciones en los últimos años y desde el comienzo para abordar problemas comunes en ámbitos de seguridad. Desde el comienzo introdujimos lo que se llaman estos viajes compartidos y es una tecnología especial por la cual estas personas pueden compartir el itinerario, es decir, el pasajero comparte el itinerario, se hace el seguimiento del viaje. También tenemos un botón de emergencia y esto proviene de los comentarios que escuchamos de los pacientes. Necesitan un botón de emergencia, presionan este botón en cualquier momento y esto despacha un mensaje de emergencia a una persona cercana a ellas. En estas zonas también tenemos tecnología para controlar la velocidad, de manera que los conductores no superen el límite de velocidad. Muchas de estas tecnologías en realidad están allí para
concentrarse en el tema fundamental de la seguridad. Y también usted mencionó que ahora que tenemos una mayor expansión a 137 ciudades, ¿cómo podemos seguir incluyendo a otros de la comunidad? Por supuesto que siempre existe el debate si esto va a ayudar o no a la comunidad. Nosotros creemos en la conectividad, nosotros creemos en la conectividad entre plataformas y también algunos de los conductores más antiguos han sido actualizados para conectarse por medios virtuales. Nosotros, por ejemplo, en Palembang ya mencionamos, por ejemplo, los Juegos Asiáticos que se celebraron hará unos 2 meses y también trabajamos con los taxistas de Palembang para dar acceso a nuestra plataforma de manera que los visitantes tuviesen acceso a los conductores de taxis. Y esto fue realmente exitoso. No solo eso, pero también el hecho que las tecnologías son tan avanzadas, los robots finalmente terminarán reemplazando a las personas. Esto no es parte de ciencia ficción, sino que lo vemos en todas partes. Dado que ustedes están trabajando en estos informes de ciudades inteligentes, los alcaldes piensan, por ejemplo, en la creación de puestos de trabajo en las ciudades para llevar a la estabilidad social, al crecimiento saludable, pero las nuevas tecnologías están reemplazando a los seres humanos. Entonces, anteriormente dijimos, ¿cómo se puede actualizar a la gente? ¿Dónde están las oportunidades educativas? Jonathan, cuéntanos un poquito cómo podemos hacer para mejorar la situación. Bueno, esa pregunta me puede llevar por diferentes sentidos. No creo que sea un tema laboral, sino de ingresos. En realidad, no creo que haya demasiados problemas para encontrar un puesto de empleo, sino cuánto pagará cada puesto de empleo y si la gente podrá, por ejemplo, comprar un hogar, salir de vacaciones, gastar en educación. Estas son preguntas no respondidas aún y las respuestas dependen del alcalde. Y las reglas del juego sobre cómo nosotros, por ejemplo, cobramos los alquileres, los arrendamientos, se arrienda la tierra, la infraestructura o arrendamos, por ejemplo, algo en el lugar de trabajo. Y si nosotros permitimos que aquellos que llegaron primero, los privilegiados, excluyan a los otros, si nosotros escogemos permitir que los grupos y las sociedades se fraccionen y abandonen la sensación de objeto compartido, vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, yo no creo que tenga que ver con los puestos laborales. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Vamos a hablar de qué? ¿De servicios personales? ¿Una generación de inteligencia artificial, mensajería privada? ¿O vamos a tener, por ejemplo, artesanos, empresarios, jóvenes mundiales que pueden explorar la cultura y el arte? Ese es el desafío. Ese es el desafío y me gustaría ahora pasar con este desafío. Stephanie, me gustaría preguntarte, porque hablamos de estos desafíos, hablamos sobre algunas de las preguntas inmediatas. Ahora veamos el tema general, el pantallazo general. ¿Cuál podría ser la función de los gobiernos locales, los gobiernos federales o los nacionales, el sector privado, el sector académico o los ciudadanos? ¿Cómo vamos a dividir estas funciones cuando hablamos sobre urbanización inclusiva? Volvemos a la urbanización, entonces. Sí, iba a decirles que lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos con el índice de capital humano tiene que ver con llegar a estas difíciles cuestiones de trabajos, de educación. Hay distintos niveles. Creo que los alcaldes y las ciudades no pueden hacer esto por sí solos. Debe haber una coalición. Debe haber una coalición con el sector privado, el gobierno federal y las ciudades. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero empecemos con el sector privado. Nosotros necesitamos al sector privado porque ellos deben brindar servicios eficaces y deben también
generar el financiamiento. Nosotros sabemos que en el Asia emergente, 1.000 millones de dólares de inversión en infraestructura por año, eso no va a provenir de los balances de las ciudades y los gobiernos federales. El sector privado debe desempeñar un papel. ¿Cuál es entonces el papel del gobierno federal? Creo que es el gobierno federal el que tiene que impulsar las cosas desde el punto de vista de las regulaciones. Por ejemplo, los bonos verdes. Podemos encontrar maneras a través del desarrollo del mercado de financiar estos proyectos. Tenemos que pensar en las asociaciones público-privadas. ¿Cómo avanzar de manera tal que el sector privado pueda ser atraído? Tenemos que pensar acerca del valor de la tierra y ese tipo de cosas. También hablamos de la tecnología, pero creo que sigue habiendo un papel muy importante a desempeñar de parte del gobierno. ¿Cómo crear mecanismos de gobierno, normativa, políticas, para que la tecnología se utilice de manera segura, respetando la privacidad y abordando otro tipo de inquietudes? Creo que ahí cuadrarán las cosas. Lo que no queremos que los gobiernos federales hagan sea financiar esas inversiones que no pueda hacer el sector privado. Lo que queremos es que los fondos se usen para lo más necesario. Nima, la tecnología es algo que hay que considerar. Hay una gran lista de cosas que las ciudades han hecho. Vemos el cambio mundial de las cadenas de suministro, vemos los desastres naturales, el cambio climático. Su país entiende esto muy bien. También tienen preguntas difíciles, como dijo Stephanie antes, lo que tiene que ver con los pobres urbanos, los barrios marginales. Nosotros vemos esto en todas las ciudades, sean economías desarrolladas o en desarrollo. A la vez hay nuevos retos relativos a la economía compartida y también oportunidades. Desde su perspectiva, cuando Stephanie estaba antes tratando de ponerse en su lugar y brindar sugerencias, ¿ella está haciendo el trabajo correcto? ¿Y qué piensa usted si usted se pusiera en su lugar y dijera, bueno, ¿qué deberían estar probando organizaciones como la CFI a un alcalde como usted y a los ciudadanos, más importante aún? Bueno, usted está tratando de hacer que nos peleemos, pero no funciona. Yo estoy en sintonía con ella. Estamos en una era donde si el gobierno no hace nada, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que acelerar la velocidad del cambio trabajando con los distintos actores interesados. En cuanto al crecimiento económico y la generación de empleo, es necesario tener un diálogo abierto con los millennials, con las industrias digitales, con las nuevas empresas tecnológicas, no solo para facilitar su trabajo, para que puedan crecer, sino también invitarlos a participar en la búsqueda de soluciones. También creando oportunidades laborales para los ciudadanos. Y me gustaría agregar algo a lo que Risky dijo acerca de conectar los elementos. Por ejemplo, hace 2 años, en nuestra ciudad, hubo un conflicto muy grande entre los conductores tradicionales y los nuevos conductores de estos nuevos sistemas del tipo Uber. Nosotros dijimos a todos los involucrados en el conflicto, bueno, el trabajo del gobierno no consiste en simplemente en rechazar cosas e impedir que nuevas tecnologías participen de la comunidad. Se trata simplemente de establecer la normativa necesaria. Hay que hacer ciertas adaptaciones. Nosotros invitamos al personal de la empresa de Ritsky y les dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para conectar las cosas? Nosotros emitimos normativa simplemente para regular el mercado y abordar los problemas. En este momento la situación ha mejorado. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él expresó. Se trata simplemente de la conexión y de la colaboración. Tenemos que hacer las cosas mancomunadamente. Respondería a mi pregunta mayor. Si nosotros volvemos al tema central, original de la inclusión, ¿cuáles son algunos de los retos inmediatos? ¿De qué manera abordar estos retos?
Al comienzo de su pregunta, usted habló acerca de distintos retos que enfrentan en las ciudades. ¿Han encontrado algún tipo de solución? ¿O tienen idea acerca de qué dirección adoptar para encontrar esas soluciones? Lo que estamos haciendo ahora es parte de la solución. Nosotros estamos haciendo contactos, la ciudad está conectándose con una red mundial muy grande. Bogor ha también colaborado con muchas organizaciones internacionales, no solo en lo que respecta a ciudades inteligentes, sino también con el plano medioambiental. Y la magia de este establecimiento de contactos nos ha beneficiado mucho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debemos incorporar a los distintos interesados en el tema del desarrollo sostenible. Y tenemos que bajar el volumen a la cuestión política. Nosotros tenemos elecciones presidenciales, legislativas. Lo principal es hacer a un lado el plano político y concentrarnos en los elementos económicos y laborales. Bueno, me complace mucho que lo mencione. Ese es un tema muy importante hoy. La sostenibilidad de las políticas en las ciudades, más allá de los ciclos electorales. Pasemos a Jonathan con ese tema. Al estudiar las ciudades inteligentes, ¿consideraron la formulación de políticas? Porque creo que este es un factor que probablemente deba considerarse. ¿Cómo incorporar estas políticas sostenibles? Un formulador de políticas debe ver no solo los próximos 4 años, sino más allá. El ministro Bamban hablaba acerca de planes a más largo plano. Esto tiene que ver con el desarrollo y la sostenibilidad de las ciudades. Jonathan, ¿qué piensa acerca de la realidad de la política con respecto a los temas tan importantes de las ciudades y los formuladores de políticas? La infraestructura es un tema, sí, no ocurre de la noche a la mañana. Es necesario dedicarle 5, 10, 15 años a veces. Hay una tendencia de pensar en esto como un costo. Yo creo que eso es erróneo. Por cierto, hay algunos aspectos de la demora que son negativos, especialmente cuando esa demora no es causada por un problema real, sino que se trata de obstaculización. O tal vez alguien que está tratando de evitar que se avance, lo que en inglés se denominan los NIMBYs. Pero es un debate válido tratar de ver cuál es la finalidad de la infraestructura. En particular en el plano inmobiliario, el valor del terreno no utilizado es muy grande. Vale la pena tomar las cosas paso a paso y crear condiciones de crecimiento. Este tiene que ver con generar las oportunidades para nuevas generaciones y tener en cuenta que si creamos barreras al comienzo, sean barreras jurídicas, administrativas, financieras, perderemos esas opciones. Y para una ciudad, bueno, eso es terrible. Esta sobredependencia de un tipo de infraestructura único probablemente falle. Nosotros vemos la historia de Detroit y otras ciudades industriales alrededor del mundo. La sostenibilidad de la planificación de infraestructura debe considerarse como un diálogo, es una conversación continua, es una capacidad. En muchos casos no es apropiado que esto sea hecho simplemente por ingenieros. Debe ser una combinación de personas que incluyan a politólogos, tal vez, también antropólogos, financistas y profesionales de relaciones públicas, personas que puedan involucrarse. Es un documento vivo, no es algo que simplemente ponemos en un estante. Pensemos en lo que está ocurriendo con Toronto y el desarrollo de la ciudad inteligente. Este es un estudio de caso acerca de lo que es necesario para reimaginar un área de la ciudad donde nadie vive. Pero eso no significa que no vaya a haber debate y probablemente eso sea una cosa positiva. Voy a hacer una pregunta complementaria a Risky acerca de este salto de rana. Nosotros antes hablamos de la tecnología, no se trata simplemente
de aprovechar las tecnologías, sino también de las políticas que se adaptan. También qué hacer cuando uno se ha dado la cabeza contra la pared y no quiere volver a hacerlo. Desde una perspectiva empresarial, ¿cómo funciona este proceso para dar los saltos tecnológicos? ¿Cómo trabajan los distintos actores del mercado? Cuando hablamos acerca de estos saltos tecnológicos, a veces los números realmente son asombrosos. Lo que las nuevas empresas tecnológicas, las tecnologías disruptivas, lo que pueden permitir hacer, no solo para las empresas, sino también para los gobiernos y los países, usualmente en países en desarrollo y emergentes. Por ejemplo, actualmente, a medida que Grab ha seguido ampliándose, no solo en el área de transporte, ahora hemos avanzado a otros servicios también, por ejemplo, alimento, pagos, agentes en línea, permitiendo la incorporación de microempresas en nuestra plataforma. Es como que estamos tratando de ponernos a la par, porque hemos desarrollado esto de manera tan rápido y nos hemos convertido en un animal diferente, ¿no? Nosotros ya no estamos trabajando simplemente en el transporte, sino en todos lados, y en este momento nos llamamos una super aplicación diaria. Los números que estamos viendo son increíbles. Por ejemplo, la cantidad de microemprendedores en nuestra plataforma ha llegado a más de 9 millones de microemprendedores. Esto con muchas áreas diferentes de microemprendimiento. Si pensamos en los resultados también y los números que vemos, por ejemplo, en el área de transporte público, a mediados del año nosotros habremos brindado 2.000 millones de transportes a personas. Si traducimos esto en millas, en menos de un año, hemos ayudado a brindar transporte público cubriendo 6.000 millones de kilómetros. Piensen, 6.000 millones de kilómetros. Si ustedes quieren ir a la luna y volver, esa es la distancia. Cuando la gente dice, lo quiero hasta la luna, imagínense eso. Nosotros con las millas que hemos recorrido lo podríamos llevar de la Tierra al Sol, volver 22 veces. Esos son los números que estamos teniendo. Pueden imaginar el impacto que damos no solo a la comunidad, sino también al gobierno. Nosotros tenemos que acoger estos avances y usar las políticas adecuadas. Bueno, espero que usted regrese del Sol, ¿no? Nosotros estamos hablando, pero la audiencia, hay mucha gente inteligente, hay formuladores de políticas, hay profesionales, hay personas que trabajan sobre estos temas a diario. Por lo tanto, me gustaría hacer dos cosas. Por un lado, vamos a ver a esta página web que vamos a visitar y vamos a pedirles que respondan una pregunta simple pero ingente. ¿Cuál es el adjetivo en qué piensan cuando ustedes piensan en las ciudades? En particular, si estamos pensando en cuestiones de urbanización inclusiva, ¿qué adjetivo surge en sus mentes? Y vamos a tener una nube. Oportunidades, esa es la única palabra. Sostenible también. Progreso. Sostenible, progreso, ruido, bicicletas. Estamos viendo las respuestas. Nos gustaría también recibir sus preguntas. Asegúrense de hacer sus preguntas en la página web. Y esto nos ayudará a entender cuáles son los temas clave sobre los que aún quieren respuestas. Vemos tantas respuestas. Luego van a ver que el adjetivo más importante en cantidades de respuestas aparecerá más grande. Así funciona la nube de palabras. Christine, ella y su colega están trabajando aquí. Muchas gracias, Christine. Aquí tengo algunas preguntas de la audiencia. ¿Terminamos con la encuesta? ¿Cómo sigue cambiando? Pasa de vivienda a tránsito. Es muy interesante. Los retos y las soluciones, todos como parte de este panorama. El tránsito sigue en primer lugar, como pueden ver.
Parece que estuviéramos viendo un partido en ESPN. Sigue siendo el tránsito lo más importante. La desigualdad también está aumentando en la nube. Dicho sea de paso, elijan un solo adjetivo. No escriban 100 o 10, solo uno, por favor. Primera pregunta. Voy a leer todas las preguntas y luego pueden elegir cuál quieren responder. ¿Cuál es la principal amenaza que enfrentan los formuladores de políticas a nivel mundial cuando piensan acerca del proceso de urbanización? ¿De qué manera podemos superar esa amenaza? Primera pregunta. A nivel mundial. Segundo, ¿cuál creen es el principal ingrediente para una ciudad inclusiva? Un elemento que crean es tan importante. Y tercero, si sabemos que las ciudades más grandes tienden a ser más desiguales, ¿qué significa esto en cuanto a las políticas para las ciudades pequeñas y medianas? Entonces, desigualdad no solo para las megalópolis, sino también para las ciudades de mediana dimensión. Luego, ¿cuál es la principal amenaza para las ciudades? Y luego, a nivel mundial, ¿cuáles son las políticas más importantes? ¿De acuerdo? Pasemos a Jonathan. La que quiere abordar. Bueno, yo podría abordar las tres, pero creo que la amenaza más importante es, y el ingrediente principal es la otra cara de la moneda. Tiene que ver con el acceso. La ciudad es un motor de productividad que le permite a la gente explorar su potencialidad e interactuar en un entorno, descubrir para qué son buenos, para qué son malos, hacer más de lo que hacen bien. Pero en algunos casos, ¿cómo llamamos un lugar en el cual construimos muros? No permitimos que se trasladen, no permitimos que sean eficientes. Construyamos ciudades y no cárceles. Estamos construyendo cárceles donde estamos bloqueando a la gente en lugares donde no pueden crecer. No le damos acceso a lo que necesitan, ya sea un trabajo, cultura, educación. Y lo hacemos con orgullo. Nosotros somos las economías capitalistas de mercado. Yo creo que sí, esta es la amenaza principal. La tierra es algo interesante. La tierra es uno de los productos que tienen dos mercados, un mercado para albergue, para construir refugio y otro para la inversión. Pero la persona que compra para la inversión pagará mucho más que la mujer que desea construir un albergue. Y por eso es que el modelo no funciona. Finalmente, creo que este es un problema de las grandes ciudades porque es allí donde termina el dinero, pero no quiere decir que las pequeñas ciudades sean necesariamente la respuesta. La pobreza no es socialismo y la igualdad no significa que ustedes estén haciendo algo mejor. En cambio, es la colaboración armoniosa, como lo dijo el alcalde, conectar los puntos. Señor alcalde, la idea es equilibrar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible y también la prosperidad. Nunca es fácil. Y creo que las ciudades estarán determinadas por las ideas y el conocimiento, no solamente por el interés económico y los vínculos políticos en las grandes ciudades. Entonces, el factor esencial es que cualquier ciudad de Indonesia tendría que estar en condiciones de imponer desarrollo mediante un concepto de desarrollo real y fuerte que es el producto de las colaboraciones entre lo que yo llamo Spentahalis, que son los sectores académicos, las comunidades, que son los que rigen el desarrollo. Yo admiro la sinceridad en las comunidades citadinas. Es importante observar la importancia de la función de la comunidad en cada ciudad de Indonesia, no solo en el sector del entorno, sino también todas las cuestiones importantes de la vida cotidiana. Las ciudades son lo que son porque los ciudadanos son lo que son. Rizky,
Me gustaría abordar la desigualdad. Por supuesto, si vemos, por ejemplo, Indonesia, es como un mini continente con muchas ciudades. Yo creo que la oportunidad para que las ciudades comiencen a figurar dentro de las que crecen económicamente ahora con la plataforma digital. Si pensamos en Tuan, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ¿dónde está Douala? Ni la gente de Indonesia lo sabe, pero ahora con la ayuda digital la gente sabe que esa isla de Douala es hermosa. La gente comparte fotografías en Instagram donde se les ocurra y la gente realmente quiere visitar la isla. Entonces, esta es una buena oportunidad. Stephanie, yo tal vez aquí cambie un tanto el rumbo, pero yo creo que el riesgo más importante tiene que ver con el cambio climático. No importa si ustedes están en una ciudad pequeña o grande, las ciudades seguirán sufriendo y tenemos que encontrar una solución, ya sea si esto quiere decir que vamos a trabajar arduamente o no. Ahora ven en la gran pantalla, la audiencia ya escogió. Hay cosas interesantes como caótico, con problemas, diferentes, contaminado, diferentes adjetivos que ustedes verán en mayor tamaño. La palabra más grande, el tráfico, el tránsito. El tránsito no es una pregunta en sí misma, sino que es integral, tiene que ver con la planificación de las ciudades, la tecnología, las ciudades, la calidad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con todos estos factores combinados en el tema del tránsito. Muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en pantalla son multifacéticas. Hay tantos factores que contribuyen a esto. Entonces, si nuestra audiencia piensa en el tránsito, ¿querrían ustedes en una o dos oraciones decir cómo se solucionará esto y cómo nos ayudará finalmente con una urbanización inclusiva? Voy a comenzar con Jonathan y voy a culminar con la maravillosa señora que está aquí. El mejor viaje es el que no realiza. Todo tiene que ver con el acceso. En lugar de tener que ir de una punta de la ciudad a la otra, ¿cómo le podemos prestar el servicio a las personas en sus comunidades y en su lugar? Acceso. La palabra es el acceso. Risky. Para mí, una oración. ¿Una oración? Sí. Es importante crecer centros urbanos, hacer crecer centros urbanos, no solamente las grandes urbes, y así poder diseminar la riqueza. Bueno, planificación vial. En este momento estamos investigando seriamente el plano de Bogoria, por ejemplo, en lo que hace al transporte y cómo podemos comunicar estas zonas más grandes, y esta es nuestra prioridad en los próximos 10 a 20 años. El alcalde siempre habla de pragmatismo. Stephanie, creo que podemos solucionar muchas de estas cosas con urbanización basada en los datos. Hay que utilizar, por ejemplo, el aprendizaje de las máquinas para diseñar y ejecutar mejor las políticas. Como se dice, las ciudades y las zonas urbanas no son una selva de cemento, sino una vía. Y esto también está de acuerdo con las respuestas que nos ofrecieron. ¿Cómo podemos mejorar la vida de la gente en las ciudades? Esto es esencial para responder a la urbanización con inclusión. Les voy a pedir que agradezcan a nuestros panelistas por sus aportes e ideas, y ahora nosotros también tenemos que agradecer a nuestra audiencia tan inteligente. Muchas gracias. Y acabamos puntualmente.